¿Cuáles son las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, como la crisis económica de 1994 o la recesión global de 2008, que podrían informar las políticas y estrategias futuras para enfrentar los desafíos económicos y sociales emergentes? Ok, en 94, pues ya pasó mucho tiempo de eso, ¿no? Yo era un joven cuando ocurrió y mi tesis de doctorado la escribí precisamente sobre el impacto de la crisis del 94. La crisis del 94 fue la catástrofe económica más grave que había vivido el país hasta ese momento. Representó pérdida de empleo, representó un retroceso en la calidad de vida de una buena parte de la población. Lo significativo de la crisis del 94 fue que afectó mayoritariamente a los sectores productivos y a la clase media mexicana. Los grupos más necesitados, los pobres, es decir, el sector trabajador, el sector campesino, no lo resintieron con un impacto más grave, ¿no? Recordarán, bueno, ustedes todavía no habían nacido, pero la crisis del 94 significó que aquellas personas que en ese momento tenían adquirida una deuda con un banco, pues de la noche a la mañana esa deuda se cuatriplicó. Y si tú tenías una deuda para agarrar y pagar un departamento o una casa, de repente resultó que los intereses que tú le tenías que pagar al banco eran mucho más altos que el capital que ellos te habían prestado, lo cual representó y significó que mucha gente perdiera su patrimonio en pocos días. Entonces la crisis del 94 verdaderamente en su momento fue devastadora, arrasó y, como todas las crisis, dejó su secuela y fue sin lugar a dudas un parteaguas, ¿no? Porque representaba la primera crisis económica de estas economías globalizadas, ¿sí? Y eso me parece que fue un punto de arranque de lo que serían las crisis económicas del futuro, es decir, crisis que se iban a generar en bolsas de valores de algunos otros países del mundo, en Europa o en Asia, pero que iban a terminar repercutiendo en las economías llamadas emergentes, ¿no? Y México es un claro ejemplo de eso, ¿no? Y luego viene la crisis, por ejemplo, del 2008 en Estados Unidos, que empieza con la crisis del sector inmobiliario y que otra vez arrasó con la economía mexicana. Es decir, la enseñanza de todo esto, chicos, si a Estados Unidos le va mal, a México le va a ir peor, por no decir otra cosa. México ha influido mucho en la globalización, ha participado en acuerdos, ya sea el TEMEC, y siendo miembro de organismos globales como la Organización Mundial del Comercio, OMEC. ¿Cómo cree usted que valoran la participación de México en estos bloques económicos? Pues es importante, ¿no?, que México esté participando y que tenga presencia, pero lamentablemente todos los resultados de los procesos que van midiendo el desarrollo, por ejemplo, de los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio, lastimosamente México siempre ha estado ocupando los últimos lugares en muchos indicadores, ¿no? Rezago educativo, rezago en inversión, rezago en el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, que para las economías europeas es muy importante, ¿no? Los gobiernos europeos ponen mucho énfasis en que en el país se respeten los derechos humanos, ¿no? Y México, pues lamentablemente siempre sale reprobado en esos indicadores, ¿no? Entonces, las pruebas, por ejemplo, que evalúan el desempeño de los jóvenes, los resultados de la prueba PISA más reciente, pues salimos reprobados, ¿no? Entonces, otra vez, México está volcado a participar en el nuevo orden global, pero vamos a, digamos, muy lejos, ¿no?, de ver que esa inmersión en ese mundo globalizado llegue y que los impactos y los resultados se vean en la gente común y corriente, en la gente trabajadora, en la gente del campo, ¿no?
si en este país la actividad económica estuviera creciendo y la riqueza se estuviera repartiendo de manera equitativa, no tendríamos a los cientos de miles de personas que son detenidas todos los días, todos los años en la frontera de Estados Unidos, gente mexicana, ¿no?, que intenta salir de sus lugares y que quiere encontrar en alguna ciudad norteamericana la oportunidad de una mejor calidad de vida, ¿no? Y la otra, pues sí, México muy globalizado, pero tenemos amplias regiones del país que están bajo el control de la delincuencia organizada. Es más, la delincuencia organizada se ha globalizado también, ¿no? Y opera como una mafia que tiene sus tentáculos como empresas globales que llegan a Europa, llegan a Centroamérica, están prácticamente en muchas ciudades de Estados Unidos. Los norteamericanos lo han dicho, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa están en las 50 principales ciudades. Entonces esa es la otra parte, el otro rostro de la globalización, ¿no? Que recibimos mercancías, ropa, vehículos, pero exportamos droga, ¿no? Y exportamos a gente que está cometiendo ilícitos. Y también la recibimos. La globalización ha distribuido el poder político y económico, creando desafíos y oportunidades para países en desarrollo como México. ¿Cómo pueden estos países aprovechar las economías liberales en un mundo globalizado? Yo creo que la globalización es buena siempre y cuando se den las oportunidades para que la riqueza que se genere se distribuya de manera equitativa. Y al menos los indicadores que tenemos para el caso mexicano, como en otros países, no está operando en esa dirección, ¿no? Y los vínculos y los acuerdos y todo lo que se firma en términos políticos, pues es bienvenido, ¿no? Es decir, no podemos agarrar y encerrarnos y decir, abrazarnos en nuestra bandera nacionalista y decir, la soberanía, que es mucho luego el discurso que uno oye de algunos políticos, ¿no? No podemos agarrar y cerrarnos a formar parte de un intercambio y de estas economías que están operando en la actualidad, ¿no? Pero otra vez necesitamos agarrar y ver qué estamos haciendo mal. ¿Por qué después de tantos años? O sea, el Tratado de Libre Comercio se firma en el 94. Luego, en el 2016, se hace un ajuste siendo presidente Donald Trump y estando, ¿cómo se llama? Creo que en el 2018 Donald Trump y luego ya con López Obrador hay este ajuste, ¿no? Entonces, han pasado ya largos años y otra vez las condiciones de amplios sectores de la población mexicana están hoy cada vez peor, en condiciones de desventaja y de desigualdad. En conclusión, pues, ¿qué hemos estado haciendo mal, no? ¿O qué se ha estado ejecutando mal? Esa es la pregunta que ustedes como jóvenes que están interesados en estos temas tendrían que reflexionar, ¿no? ¿Es culpa de los políticos? ¿Es culpa de los empresarios? ¿Es culpa de los académicos? ¿O es culpa de la ciudadanía? Pues tenemos que agarrar y ver, ¿no?, qué se ha ejecutado mal. Les pongo el caso de los países asiáticos, ¿no? Los países asiáticos, Corea del Sur es un ejemplo siempre bien traído, y Corea del Sur hace 30, 40 años estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? Y cuando ves los indicadores que ha tenido esta economía, ha crecido de manera significativa, ¿no? Si no solamente crece, redistribuye. El asunto de las economías no es que crezcan, que generen indicadores, sino que la riqueza se redistribuya, ¿no? Sí.